Bueno, bienvenidos a este nuevo video sobre Apocalipsis. Quiero agradecer al Señor la oportunidad, la salud, la vida que me da para poder servir. Y quiero agradecer las preguntas, las inquietudes que me han hecho. Y quiero pedirle que por favor las hagan ahí en los comentarios, que hagan las preguntas, los aportes, que también son muy importantes. Porque así hay mucha gente que puede tener la misma inquietud. De hecho, la hay y coincide mucho. Entonces, si usted le hace la pregunta ahí en el comentario, yo podré ayudar o responder ahí y podemos ayudar a otras personas también sus aportes. Bueno, hemos estado hablando acerca de este siglo, el venidero y lo que concluye que es la venida del Señor. Y, le hemos dedicado tiempo a esto, pero he notado la necesidad de que podamos en tratar de entender a los teólogos por qué insisten, por ejemplo, en el milenio, por qué insisten en esto, de dónde surge eso. Y pues voy a compartir, he leído bastante a Schiffer, sobre todo Lewis Schiffer, y tengo aquí un texto para compartir, para leer y tratar de entenderlo juntos. Por eso quiero que va a aparecer acá para que usted lo lea conmigo y tratemos de entender, a ver cómo es que se entiende estos temas apocalípticos, escatológicos. Por ejemplo, tengo la teología número 2, a ver exactamente, para no la imprimí. Lewis Schiffer, Teología Sistemática, tomo 2, página 404. El tema es el día del Señor en sí. Él pone ahí en todos los eventos escatológicos y los pone en orden. Y aquí es el número 22, el día del Señor en sí. Y dice así: el periodo prolongado de 1000 años, hablando en sentido general, comienza con la segunda venida de Cristo y los juicios que acompañan su venida, y termina cuando el presente cielo y la tierra actual pasarán. Nos dice ahí, el periodo prolongado de 1000 años. Aquí está hablando indiscutiblemente sobre el milenio, ¿cierto? 1000 años, aunque no dice tiempo prolongado de 1000 años. ¿Comienza con qué? Con la segunda venida de Cristo. Y aquí es donde viene el asunto, ¿de dónde surge eso? Porque lo que vimos en el video pasado y los anteriores es que el Nuevo Testamento, mejor, los evangelios, eh, las cartas de Pablo, la carta de Pedro, básicamente dividen en este siglo y el venidero. Y el evento que termina este siglo es la venida del Señor, luego viene el juicio y no hay más tiempo. Pero entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es que estos teólogos ven en Apocalipsis 20 el milenio porque, entre otras cosas, solamente en el Apocalipsis 20 aparece milenio refiriéndose a un reinado de Cristo de 1000 años. Y ellos lo toman en sentido literal. Entonces regresan a los evangelios y a algunas partes del Antiguo Testamento para tratar de explicar y hacer coincidir, por así decirlo de una manera, con el milenio. Entonces dice, eso que está allá en Apocalipsis está aquí también. Y vamos a mirar acá. Entonces, bueno, entre otras cosas, nosotros los cristianos evangélicos, cuando un grupo se basa en un versículo o dos versículos, esa doctrina está como muy floja, ¿cierto? Y de hecho se les considera sectas, porque construyen doctrinas sobre un fundamento muy, muy frágil. Y nosotros pues no podemos poner a pelear la Biblia, ¿sí? Si en los evangelios está bien claro, si en Pablo y en Pedro están clara la doctrina, la estructura, entonces es mejor explicar Apocalipsis a la luz de, no al contrario, porque Apocalipsis tiene demasiados símbolos, demasiadas figuras, es una literatura totalmente diferente, pero en cambio el Señor que habló de esos mismos temas en los evangelios
lo mismo Pablo, lo mismo Pedro, ellos y coinciden, entonces creo que no podemos poner a reñir la palabra del Señor. Pero bueno, aquí dice, vuelvo a leer el párrafo. Dice, el periodo prolongado de 1000 años, hablando en sentido general, comienza con la segunda venida de Cristo y los juicios que acompañan su venida, y termina cuando el presente cielo y tierra actual pasarán. Para Israel, la segunda venida de Cristo será como ladrón en la noche. Y ahí cita a Mateo 24, 42 al 44, que dice así: Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón ha de venir, velaría y no minaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces note que dice aquí que para Israel la segunda venida de Cristo será como ladrón en la noche. Léalo usted. Para Israel. Bueno, la pregunta entonces es, ¿y para los gentiles? ¿Y para los demás? ¿Cómo va a ser? O sea, lo que yo quiero es que nos metamos en el pensamiento de Schiffer y miremos que el detalle está en seleccionar o en separar a Israel de la iglesia. Que una cosa es Israel y otra totalmente diferente es la iglesia. ¿Por qué le digo? Nosotros estudiamos en Mateo el 25, el juicio a todas las naciones. Y él está citando aquí a Mateo 24 para decir que ese es el juicio hacia los judíos, que ese es y que va a ser como ladrón en la noche para los judíos. Pero si uno mira, lee detenidamente Mateo 24, versículo 3, hasta todo el Mateo 24 y todo Mateo 25, está hablando de lo mismo. Los discípulos se acercaron, le mostraron el templo y le dijeron, mire Señor, el templo. Y Jesús le dijo, ¿usted ven eso? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra. Dice que cuando están en el monte de los olivos, ellos le preguntan, Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Lo que acabo de decir, que el templo será destruido. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y Jesús comienza a explicarles y les da muchas parábolas, les explica, y bueno, el caso es que el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Ahora, si esto fue la venida del Señor para ellos, pues no sé cómo explicar eso, pero eso fue algo que sucedió en el año 70. De hecho, los judíos fueron esparcidos por el mundo y están tratando de regresar todavía y luchando por la franja de Gaza ya, en fin, entonces no sé. Pero lo que yo veo, el punto es que Schiffer mira que Mateo 24, 42 tiene que ver con los judíos y que Mateo 25, el juicio a las naciones, tiene que ver con los gentiles. Pero ya también dedicamos tiempo para mostrar que todas las naciones, la expresión etnos ahí, también involucra a los judíos. Al judío primeramente, como dijo Pablo, y también al griego. Entonces, pero ¿cuál es el punto? El punto es que hay esa separación que no puede concebir que la iglesia e Israel es una sola cosa. Entonces hace esa separación y ahí viene el problema. Bueno, vamos a seguir mirando las citas que él utiliza ahí. Vuelvo a repetir. Dice, para Israel la segunda venida de Cristo será como ladrón en la noche. Pone Mateo 24, que ya lo leímos. Primera Tesalonicenses 5:4, que dice así. Voy a leer desde el 5 para que tengamos el contexto. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de mujer encinta, y no escaparán. Ahora sí el texto que Schiffer cita. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni las tinieblas.
Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces, aquí no se está, aquí le pregunto, ¿a quién se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? ¿A judíos? No, es a la iglesia de Tesalónica, donde había judíos y también gentiles, más gentiles que judíos, porque la iglesia vino a conformar o a integrar a todos, tanto judíos como griegos, judíos y gentiles. Ya Cristo quitó la pared, la barrera divisoria, ya no hay judío ni griego, sino que es una sola en Cristo. Entonces, ese es el punto principal que nosotros debemos entender para mirar que los teólogos del dispensacionalismo mantienen separado eso, y por eso no es difícil hacer coincidir. Bueno, voy a leer el otro pasaje que él cita ahí, segunda de Pedro 3:10. Bueno, voy a leer desde el versículo 3. Siempre es mejor tener el contexto. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció negado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor, aquí viene el punto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Bueno, Schiffer está diciendo acá que para Israel la segunda venida será como ladrón en la noche, y pone estos textos. Bueno, otra vez, primera de Pedro no va dirigida a judíos, va a la iglesia, tanto judíos como gentiles. Pero mire lo que sigue diciendo ahí el texto de Schiffer. Por tanto, en conclusión, de acuerdo a los textos leídos, es digno de especial consideración que Pedro el apóstol, habiéndose referido a la verdad de que un día con el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día, continúe diciendo, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y dentro de ese mismo día prolongado y como su fin, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. A ver si yo entiendo mal. Ayúdeme. Pero mire, vamos a leerlo otra vez. Dice, Pedro, habiéndose referido a la verdad de que un día con el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día, continúa diciendo, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y dentro de ese mismo día, ¿cuál día? El día del Señor, prolongado, y su fin, o sea, ese fin, los cielos pasarán con estruendo. Lo que yo entiendo es que él está diciendo que, así como está diciendo que un día es como 1000 años, entonces el día del Señor prolongado son los 1000 años, es el milenio, y que al fin de ese milenio va a pasar ¿qué? Dice, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las cosas que en ellos hay serán quemadas. Primera de Pedro 3:10, ya lo leímos. Entonces, ¿cuál es el punto? Otra vez, para el Señor, un año
es como, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero entonces, mire que es muy complicado decir que aquí está el milenio, porque aquí está diciendo que un día es como 1000, no está diciendo que es 1000, ¿cierto? O sea, y está hablando eso en el sentido que algunos dicen que se está demorando. Humanamente se está prolongando, pero para Dios en realidad no ha pasado mucho tiempo. Quizás para nosotros ha pasado 2000 años, pero para Dios solo 2 días. Pero no está queriendo decir, a mi entender, no sé cómo lo ve usted, pero decir que ahí se refiere al milenio y que al terminar esos 1000 años es que se destruyen todas las cosas, porque dice Pedro que el día del Señor, entonces que ese día se refiere a esos 1000 años y al terminar ese día es que van a ser desechos. Creo que no está, estamos como forzando. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Vuelvo al punto, el problema es que hay un milenio. En Apocalipsis 20 se habla de 1000 días, de 1000 años, ¿cierto? Entonces, la pregunta, el problema es venir aquí a las cartas, venir a los evangelios y hacer coincidir las cosas para que coincida con lo que está en Apocalipsis. Pero me parece que es más sano ir de las cartas, de lo que es claro, de lo que es sencillo, y luego sí tratar de entender el Apocalipsis, que es más simbólico, que hay figuras, que hay un lenguaje totalmente diferente y nada fácil de entender. Entonces creo que es la metodología que dijimos, y cualquier hermeneuta son las recomendaciones, ir de lo fácil, de lo sencillo, de lo literal a lo figurado, para entender lo demás. Sigo leyendo acá. El día del Señor se caracteriza por el reino de Cristo sobre Israel y el mundo, sentado en el trono de David en Jerusalén, acompañado de su esposa, la iglesia. En ese tiempo los creyentes no solo participarán en el reino de Cristo y en el juicio de la humanidad, Primera de Corintios 6:2, sino también en el juicio de los ángeles. Ahí está 1 Corintios 6:13. El juicio de los ángeles continuará a través de los 1000 años. Entonces, ¿cuál es el punto? Quería compartirles porque es que a veces juzgamos a las personas sin entenderlas. Y yo lo que quiero mostrar y lo que entiendo, espero que usted también lo vea, y si no lo ve, me ayude. Pero yo entiendo que el problema es que hay un milenio en Apocalipsis 20 y que se están tratando de hacer coincidir otros pasajes para que coincida con Apocalipsis 20, pero no creemos que es la mejor manera. Es mejor en el orden que la misma palabra nos lo presenta, y más bien esforzarnos por entender el Apocalipsis, pero a la luz de lo que ya está revelado en los evangelios, en las cartas de Pablo y en las cartas de Pedro. Entonces, bueno, quería compartir esto porque estoy esforzándome por tratar de entender, y hasta el momento hay dos cosas muy importantes eh, para, para los teólogos de la dispensacionalistas. Primero, que hay muchas profecías que fueron literales, que Dios se las dio a Israel y no se han cumplido. Una de ellas es la tierra. Israel no ha poseído toda la tierra que Dios le prometió. Entonces la pregunta es, ¿cuándo va a ser eso? Si mire que todavía tienen solo un poquito de la tierra de Palestina, y que desde el año 70 fueron esparcidos y ahora están regresando. O sea, ¿cuándo? Tiene que haber un tiempo en el cual se van a cumplir esa y todas las promesas de prosperidad, de que de la tribu de Israel saldrá uno que va a regir a las naciones. Entonces, que son bendiciones literales para el pueblo literal de Israel. Entonces se debe cumplir literalmente. ¿Cuándo? Pues tiene que haber un espacio, un tiempo y un espacio para eso. Y eso se llama milenio. Entonces tratan de hacer coincidir todo esto para con lo que encontramos en Apocalipsis 20. Pero bueno, la otra cosa que ellos dicen es que para la iglesia no hay bendiciones materiales, que todo es sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y entonces el punto es que una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia, y que no son lo mismo.
no son lo mismo. Entonces, estas son las dos grandes diferencias que hay entre ellos y los demás teólogos. Y pues bueno, vamos a seguir adelante tratando de entender, y en el próximo video vamos a empezar a estudiar sobre el reino de Cristo, porque el milenio es el reinado de Cristo. Vamos a mirar el milenio a través de la Escritura, pero vamos a empezar desde el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y para terminar con Apocalipsis. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en otra ocasión si el Señor no ha venido.